que la vida era muy aburrida hasta que apareció el sexo en el mundo. Y esta frase puede tener muchas interpretaciones, pero créanme que para esta charla tiene un significado meramente evolutivo. En este sentido, sabemos que el planeta, nuestro planeta, tiene 4.500 millones de años de edad y aproximadamente hace 3.500 millones de años se originó la vida. Otro evento importante es que hace unos 2.000 millones de años aparecieron las células eucariotas, que se caracterizan por tener organelos con membranas y un núcleo donde está organizado y está el material genético de la célula. Otro evento importante es la aparición de la mitosis. La mitosis es un proceso fundamental de división celular en el cual a partir de una célula madre se van a originar dos células hijas que genéticamente son iguales a la célula que las produjo. La mitosis es un proceso continuo, pero está dividido en cuatro fases. Esta parte es la que incluye la mitosis y antes de que empiece la mitosis, esta división celular, en la interfase, el material genético se duplica. Así es que cuando entra la célula a la mitosis, el, la información genética ya está duplicada. Entonces, en la profase, los cromosomas se condensan, son evidentes, la membrana nuclear empieza a desaparecer. En la siguiente etapa, en la metafase, los cromosomas migran hacia la parte media de la célula, se juntan los cromosomas homólogos y para la siguiente fase, en la anafase, la mitad de los cromosomas migra hacia un extremo y la otra mitad al otro extremo. En la siguiente fase, la telofase, se forma un fragmoplasma y la membrana nuclear se reconstituye. Finalmente, se da la citocinesis, es decir, la división de la célula. Esta citocinesis no forma parte de la mitosis. Otro evento importante es hace 1.200 millones de años aparece el sexo y el sexo está representado por la meiosis, por el proceso de la meiosis. La meiosis es una reproducción sexual muy especial y está dividida en dos divisiones celulares que son sucesivas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Y es una reproducción celular especial porque a partir de una célula diploide, al final vamos a tener cuatro células haploides, es decir, con la mitad de la información genética. Algo importante que sucede en esta división es que en esta fase, en la primera fase de la meiosis 1, en la profase 1 de la meiosis 1, esta fase se va a dividir en otras fases, que es el leptóteno, el cigóteno, el paquíteno, el diplóteno y la diacinesis. En estas fases, lo que va a suceder que los cromosomas homólogos se empiezan a alinear, se juntan mucho, se juntan tanto que algunas de sus cromátidas hacen contacto. Unas son de origen paterno, otras son de origen materno. Y donde hacen contacto, esta zona se le llama sinapsis. Y al hacer contacto es cuando se lleva a cabo el entrecruzamiento, es decir, la recombinación genética. Y recordemos que la recombinación genética es igual a la variación genética. Esto sucede entre las fases del cigóteno y el diplóteno. Así es que al final de estas fases en la diacinesis, los cromosomas homólogos siguen estando juntos, pero ya tuvieron la recombinación genética. Recuerden que esto está sucediendo en la profase, cuando los cromosomas se están condensando, son evidentes, y la membrana nuclear está desapareciendo. Entonces, aquí ya se llevó a cabo la recombinación genética. Y después, las siguientes fases pasa exactamente lo mismo. En la metafase, los cromosomas se alinean hacia el centro de la célula. En la anafase se separan, una mitad para un lado, mitad para el otro. Y en la telofase, las células se dividen. Inmediatamente pasan a la meiosis 2. Y vamos a ver el siguiente esquema. Este es la meiosis 1, donde ya están dos células
Como pueden ver por los colores, esto representa que ya tuvieron el intercambio, ya tuvieron intercruzamiento. Por lo tanto, estas células, resultado de la primera meiosis, no son iguales en variabilidad genética. Entonces, entran otra vez a división cada una de ellas. Por la profase pasa exactamente lo mismo, los cromosomas se condensan, son visibles, la membrana nuclear desaparece, se alinean todos al centro, las cromátidas migran hacia los extremos y finalmente se vuelven a separar. Lo importante de la meiosis 2, como entró de la meiosis 1 a la meiosis 2, sin duplicar ahora el cromosoma, están entrando estas células con con la información genética completa, es decir, son 2N. Y al separarse aquí las cromátidas, es en este momento que se reduce la información genética. Por lo tanto, estas células hijas son en variabilidad genética diferentes entre ellas y van a ser diferentes a la célula que las originó. Esta es la importancia de la meiosis y esta es la gran importancia que tiene la reproducción sexual. Estos eventos evolutivos, la aparición de las células eucariotas, la aparición del proceso de mitosis y la aparición de la meiosis, es decir, la reproducción sexual, fueron eventos muy importantes en la evolución en el planeta. Estos eventos permitieron el aumento de la complejidad celular y la diversidad de los organismos pluricelulares. Por ejemplo, ahora todos los organismos que están compuestos por células eucariotas que tienen mitosis y tienen meiosis, la meiosis va a dar a los descendientes de estas células o de los organismos pluricelulares diversidad genética que les va a ayudar a aumentar su sobrevivencia y la capacidad de adaptarse al medio. Esta es la gran importancia. Y si hacemos, quisiera regresar a la frase con la que empezamos esta charla, en ese sentido es que la reproducción sexual viene a cambiar toda la evolución en el mundo. Los organismos empiezan a cambiar y empieza la evolución de la vida en el planeta. Empieza de manera diferente. Todos los organismos macroscópicos van a empezar a aparecer. Bueno, hace 400 millones de años aparecen las plantas terrestres. Estas son las plantas terrestres y como plantas eucariotas van a tener mitosis y van a tener meiosis. Estas copitas que tienen aquí, esta es una hepática. Estas copitas que ven aquí, aquí hay células, agrupamiento de células que se dieron por mitosis y están ahí. Cuando esta hojita es movida, ya sea por algún animal que pasa o porque cae la lluvia y la mueve, estas salen de esta copita y cuando caen al sustrato empiezan a tener divisiones mitóticas y van a formar otra hepática. Pero también van a tener meiosis. Estas son las estructuras reproductoras donde van a estar la parte femenina cuando se van a reproducir sexualmente. En esta foto no aparece la parte masculina, pero ya en estos organismos eucariotas se ve que sigue habiendo meiosis, mitosis y meiosis, reproducción sexual. Estas son los parte de las primeras plantas terrestres, los musgos, elantoceros. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tienen en común todas estas plantas? Pues aquí tenemos una lista, son eucariontes, son pluricelulares, tienen vacuolas, tienen paredes celulares compuestas de celulosa, son fotosintéticas, ¿Qué hablo yo? principalmente Sí. se reproducen sexualmente, tienen ciclos de vida con alternancia de generaciones y generalmente están adaptadas a la vida terrestre. Voy a resaltar de esta lista solo dos características. Una, que principalmente se reproducen sexualmente. Esto quiere decir que van a formar un embrión. Por definición, un embrión es el producto de la fertilización donde se forma inicialmente un cigoto, el cual por divisiones mitóticas van a formar una estructura pluricelular
es decir, un esporofito joven. Por lo tanto, a las plantas terrestres también se les conoce como embriofitas. La otra característica que quiero resaltar es el ciclo de vida con alternancia de generaciones. Vamos a partir de un ciclo de vida que todos conocemos, el de nosotros, el de los humanos, y vamos a partir con un nacimiento, es decir, nace un bebé, este bebé va a pasar por una infancia, por una juventud, y cuando llega a la adultez, cuando ya está listo para reproducirse, algunas de sus células van a tener meiosis. Directamente de la meiosis se van a formar gametos. Estos gametos, al fusionarse, es decir, que se da la fecundación, van a formar un cigoto, un embrión y finalmente el nacimiento de un nuevo bebé. Bueno, las plantas terrestres son muy similares, es decir, van a ser una planta bebé, va a pasar por plántula, es decir, por la infancia, plantas jóvenes y plantas maduras que ya tienen estructuras reproductoras. Y de aquí solamente se van a sumar dos pasos. Estas estructuras reproductoras van a tener meiosis y a partir de aquí se suman dos pasos. Después de la meiosis no se van a formar directamente gametos, sino van a tener mitosis repetidas y se va a formar un gametofito. Un gametofito es una planta nueva, una planta diferente, con información genética diferente. La mitad de estas plantas. Estas son plantas haploides y estas son plantas diploides. El segundo paso que se suma aquí es que de algunas células por diferenciación, ahora sí se van a formar gametos. Estos gametos al fusionarse, es decir, a tener fecundación, van a formar un cigoto, van a formar un embrión y finalmente van a ser otra planta bebé. Esta es la alternancia de generaciones, el ciclo de vida con alternancia de generaciones. Y regresamos a las primeras plantas terrestres. Esta es una hepática, musgos y un anthoceros. Estas plantas están muy ligadas todavía, dependen mucho de sistemas acuáticos. Por ejemplo, en las hepáticas, los gametos masculinos tienen flagelos, se mueven, son móviles y para moverse necesitan películas de agua para poder nadar a través de estas películas de agua y alcanzar a la parte femenina para tener fecundación. Pero una tendencia evolutiva en las plantas terrestres es que el gametofito que es dominante en las primeras plantas, conforme avanza la evolución, va a ser menos dominante. El esporofito casi no lo conocemos en estas primeras plantas terrestres y esa tendencia evolutiva es que el esporofito empieza a ser el dominante. La fase diploide es la que va a ser dominante, es como una tendencia evolutiva. Y hace 140 millones de años aparecen las plantas con flores. Cuando surgen las angiospermas, el mundo se pinta de colores. No es que no hubiera colores antes, pero seguramente había solamente distintas tonalidades de verde o distintas tonalidades de ocre. Las angiospermas, como una planta terrestre, también tiene un ciclo de vida con alternancia de generaciones. Solo que en las angiospermas, este gametofito, la planta haploide, ya es muy pequeñito. La planta haploide femenina consta solamente de 7 células y la planta haploide masculina solo está compuesta por 3 células. Es difícil verlas porque aparte el gametofito femenino está dentro del óvulo y el gametofito masculino está dentro del grano de polen, pero tiene alternancia de generaciones. En este esquema se muestran las novedades evolutivas que ha habido en las plantas terrestres. Por ejemplo, el embrión lo tienen todas las plantas terrestres, desde briofitas hasta angiospermas. La novedad evolutiva del sistema vascular, es decir, de xilema y floema, ya es solo compartido por helechos, gimnospermas y angiospermas. Por lo tanto, a este grupo de plantas se les conoce como plantas vasculares y a estas como plantas no vasculares. Otra novedad evolutiva es la producción de madera y que hay semillas. Estas características solo la comparten gimnospermas y angiospermas. Finalmente, la novedad evolutiva flores es exclusiva de las angiospermas. Las angiospermas es el único grupo de plantas que tienen flores.
En estas angiospermas vamos a tener a las plantas más grandes de todo el mundo, como este eucaliptos, que crece en Australia y que puede alcanzar hasta los 100 metros. Pero también vamos a tener a el chichicastle, que apenas tiene unos milímetros, pero también tiene flores. Finalmente, este grupo de las angiospermas está en todos los ecosistemas de todos los continentes. Es un grupo muy diverso y muy grande. La diversidad es abrumadora, tan abrumadora que incluso Darwin estaba asombrado de esto. En su libro del origen de las especies, dice que la evolución por selección natural actúa solamente por acumulación de variaciones pequeñas, sucesivas y favorables. Y las angiospermas no se adaptaban a esta teoría de la evolución de Darwin. Su libro es publicado en 1859. Para 1875, Darwin, preocupado por esto, sabía que esa era una debilidad de su teoría de la evolución, empieza a escribir cartas a sus colegas planteándoles el problema, la gran diversidad de las angiospermas. Y en una carta que escribe en 1879 a su amigo Hooker, Joseph Hooker, era un amigo muy cercano, era botánico, era explorador y era el director del Real Jardín Botánico de Kew. En esta carta, que es una carta de 7 hojas, le escribe y le comenta varios temas, y en la página número 3 le dice: hasta donde podemos juzgar, el rápido desarrollo de todas las plantas superiores en tiempos geológicos recientes es un abominable misterio. Para Darwin, la diversidad de las angiospermas era un abominable misterio. Es decir, las angiospermas evolucionaron en un periodo de tiempo muy corto y esto no podía ser explicado en ese tiempo por la teoría del origen de las especies de Darwin. Entonces la pregunta es, ¿por qué las angiospermas es un grupo tan exitoso? Bueno, si vemos algunas características de la reproducción sexual en este grupo de plantas, podemos ver algunas. Por ejemplo, la formación de estructuras reproductivas y la polinización. En las angiospermas, las estructuras reproductivas están en la flor. La polinización se lleva a cabo en la flor. Aquí ya los gametos ya no son flagelados, ya no dependen tanto del agua. La polinización, por definición, es el viaje del grano de polen desde la antera hasta el estigma de un pistilo. Eso sucede en la flor. Otras características: la germinación del grano de polen y la fecundación. El grano de polen, al llegar al estigma de una flor, va a germinar. Cuando germina, se va a producir un tubo polínico. Ese tubo polínico va a crecer hasta los óvulos de la flor. Y ese tubo polínico lleva en su interior a los gametos masculinos, que son las células espermáticas. Son 2 células espermáticas. Fecundación: estas células espermáticas que son liberadas o son depositadas en el óvulo, una de estas células espermáticas se va a fusionar con la ovocélula, se va a formar un cigoto y por divisiones mitóticas se va a formar un embrión. La otra célula espermática se va a fusionar con otra célula del óvulo, que es la célula central. Aquí por mitosis se va a formar un tejido que se llama endospermo. Este tejido acumula reservas que van a servir para nutrir al embrión que está creciendo, al embrión que se está formando. Otras características: formación de frutos y semillas. Este embrión que se está formando, producto de la fecundación, se va a transformar en una semilla. La semilla al final es este embrión más unas cubiertas que protegen al embrión, la cubierta seminal. Estas semillas están dentro del fruto. El fruto puede ayudar para la dispersión de estas semillas, pero si no le ayuda, a veces algunas semillas tienen mecanismos que les ayudan a dispersarse y pueden quedar a cientos de metros de la planta que las originó o a cientos de kilómetros. Es decir, ahora las semillas, las nuevas plantas, pueden viajar kilómetros. Esta cubierta seminal no va a permitir que esta planta crezca solamente hasta que las condiciones ambientales sean adecuadas para que la nueva planta pueda tener éxito y crecer.
Es decir, si vemos todas estas características de la reproducción sexual, nos ayuda a comprender un poco por qué las angiospermas es un grupo tan exitoso. Si ya estamos hablando de reproducción sexual en angiospermas, tenemos que hablar sobre la sexualidad en este grupo de plantas. Y en las angiospermas tenemos tres niveles de sexualidad. Uno, la sexualidad a nivel floral. Es decir, aquí, a nivel de flor, podemos hablar que una flor tiene los dos órganos sexuales. Pueden tener la parte femenina, es decir, los pistilos, y la parte masculina, los estambres. O puede tener flores unisexuales, es decir, flores que solamente tienen anteras, tienen estambres, por lo tanto son masculinas, o flores que solamente tienen pistilos, es decir, son femeninas. Pero también podemos hablar de sexualidad a nivel de individuo. Es decir, podemos tener plantas que solamente van a producir flores hermafroditas, pero también podemos tener plantas que van a producir flores femeninas y flores masculinas, o plantas que van a producir flores femeninas y flores hermafroditas, o plantas que van a producir flores masculinas y flores hermafroditas. Incluso hay plantas que van a producir flores masculinas, flores femeninas y flores hermafroditas. Y estos son los nombres que corresponden a cada una de estas plantas. Pero también tenemos otro nivel de sexualidad a nivel poblacional. Podemos tener poblaciones donde hay plantas que solo producen flores femeninas y flores masculinas. Se llaman dioicas. Podemos en una población tener plantas que producen flores femeninas y flores hermafroditas, y este es el nombre, quinodioicas. Tenemos o podemos tener poblaciones que tienen plantas que producen solo flores masculinas y flores hermafroditas, androdioicas. O podemos tener una población que va a producir, que va a tener plantas que producen flores femeninas, otras plantas producen flores masculinas y otras plantas producen flores hermafroditas, una especie trioica. Es decir, los niveles de sexualidad en las angiospermas también son muy diversos. Pero si esto no basta, hay algunas especies de angiospermas que pueden cambiar de sexo. Es decir, en un año pueden producir flores masculinas y al siguiente cambian de sexo y ahora producen flores femeninas. Es decir, las angiospermas, los sistemas reproductivos en las angiospermas pueden ser muy, muy diversos. Pues ya que conocemos un poco de la sexualidad y los niveles de sexualidad que pueden tener las angiospermas, ¿cómo estudiamos la reproducción sexual en estas plantas? Bueno, hay dos acercamientos. Uno es la ecología reproductiva, que por definición es el campo de estudio de la biología que se enfoca en cómo los organismos se reproducen y cómo los factores ambientales influyen en las estrategias reproductivas. Y aquí hay algunos temas que abordan esta visión, la visión de la ecología reproductiva. Uno, las estrategias reproductivas. En las estrategias reproductivas, lo que se ve es el cómo, el dónde y con quién se reproducen. Las angiospermas deciden con quién reproducirse. Otro tema, el éxito reproductivo. En el éxito reproductivo, lo que se ve es cómo las condiciones ambientales, como la disponibilidad de recursos, afectan el éxito reproductivo. Los ciclos de vida. En los ciclos de vida se ve el balance que tienen las plantas, que tienen las angiospermas, de los nutrientes o de los recursos que van a dedicar para la reproducción sexual y algunos aspectos de su ciclo de vida. Las adaptaciones. En las adaptaciones se pueden ver algunas adaptaciones morfológicas, fisiológicas o de comportamiento que les ayude a tener un éxito reproductivo. Y las interacciones entre las especies, es decir, si la competencia, la depredación, la simbiosis, es decir, cómo afectan todas estas interacciones con otras especies, cómo afectan la reproducción sexual de las plantas. Bueno, ¿y qué datos se toman cuando haces ecología reproductiva? Pues lo primero es que si te vas al campo, localizas a la especie
que te interesa, la población de la especie que te interesa, y lo primero que haces es ver cuántas plantas hay en esa población, es decir, ves la densidad de plantas. Otro dato importante es la fenología, es decir, tiene hojas ahorita o si se le caen las hojas, cuándo se le caen las hojas, cuándo salen las hojas nuevas, cuándo, en qué época hay flores, en qué época hay frutos, etcétera. Todos estos datos son importantes. Otro dato es ver la fertilidad de la planta. Para esto se ve cuántas flores por planta existen, cuántas flores por planta al día se producen, cuál es el tamaño de la planta. Es decir, si el tamaño de la planta tiene que ver con el número de flores o que tenga flores más grandes, el número de óvulos por flor, los granos de polen por flor, la distribución del sexo en la planta, la viabilidad del polen. Esto es entre algunos datos que se toman. Y entonces, ¿cómo le hacemos para hacer ecología reproductiva? Bueno, si vamos al campo, localizamos una población de la especie que nos interesa y empezamos a ver qué estadios hay en esta población. Son pequeños, juveniles, adultos, etcétera. Y entonces los marcamos. Tenemos los estadios de la especie que nos interesa. Pero también ya que los tenemos, podemos contar cuántas muertes hay en cada uno de estos estadios. Y también es importante ver si es por depredación o porque cayó una helada o porque cayó mucha lluvia. Es decir, aquí podemos empezar a relacionar los factores ambientales con los estados o los estadios de de la especie que nos interesa. Pero también podemos medir cuántos sobreviven en cada etapa, es decir, cuántos del estadio 1 pasan al estadio 2 y cuántos de estos pasan al estadio 3 y cuántos de estos pasan al estadio 4. Y si este es el reproductivo, cuántos se están produciendo que van a regenerar los estadios más jóvenes. Si se dan cuenta, estos datos nos empiezan a hablar sobre la dinámica de la población de la especie que nos interesa. Ahora, si sustituimos estos estadios de una planta y solamente nos fijamos en los individuos reproductivos, podemos ver y contar cuántas flores hay. De estas, cuántas se pierden. Y si sabemos la razón, pues anotar por cuántas se pierden y por qué se pierden, cuántas sobreviven y pasan a ser frutos jóvenes. De estos frutos jóvenes, cuántos mueren, cuántos sobreviven y pasan a la etapa de frutos maduros. Y de estos frutos maduros, ¿cuántos producen semillas? ¿Cuántas semillas son depredadas? Y de las semillas que quedan, ¿cuántas se van a acumular al sustrato para germinar y producir plantas nuevas? Estos datos nos hablan ahora de la dinámica reproductiva de una especie. Esta es la visión de la ecología reproductiva. La otra visión es la biología reproductiva, que por definición es una rama de la biología que estudia los procesos, mecanismos y estructuras involucradas en la reproducción de los organismos. Este campo abarca una amplia variedad de organismos, desde microorganismos hasta plantas y animales. Y los temas que se ven aquí, por ejemplo, es anatomía y fisiología reproductiva, formación de gametos y fertilización, desarrollo embrionario, hormonas reproductivas y conducta reproductiva. Esta visión es la que se hace en el laboratorio del desarrollo en plantas. Nosotros hacemos biología reproductiva y haciendo un resumen, nosotros hacemos desarrollo de estructuras reproductivas, palinología, es decir, estudio del polen, ecología de la polinización y embriología de plantas. Es una vez que se lleva a cabo la fecundación, cómo se desarrolla este embrión hasta semilla. ¿Qué técnicas utilizamos? Utilizamos solo dos técnicas, técnicas histológicas y técnicas de microscopía. Si hablamos de técnicas histológicas, podemos decir que las técnicas histológicas es un conjunto de otras técnicas o de protocolos, como la fijación, el enjuague, la deshidratación, infiltración de tejidos, inclusión de los tejidos. Estos tejidos que fueron incluidos se cortan, es decir, microtomía, y finalmente técnicas de tinción. Y aquí tenemos las técnicas normales de tinción e histoquímicas. Las técnicas normales de tinción nos ayudan simplemente a darle color a los tejidos
y eso nos ayuda a interpretar qué está pasando con estos tejidos. Las técnicas histoquímicas nos hablan del contenido que tienen estas células. Las técnicas de microscopía. En las técnicas de microscopía usamos microscopía de campo claro, de contraste de fases, de polarización, de fluorescencia, microscopía confocal, microscopía electrónica de barrido y microscopía electrónica de transmisión, entre otras, pero son las principales. Bueno, aquí tenemos parte del equipo que utilizamos para hacer la inclusión en parafina, parte de las sustancias que utilizamos para hacer inclusión en plásticos. En plásticos incluimos cuando las muestras son muy pequeñitas, alrededor de 3 milímetros. Estos son los equipos para hacer cortes. Es un microtomo. Aquí se hacen los cortes en parafina. Normalmente se hacen entre 5 y 10 micras. Y este es un ultramicrotomo. Este se usa para hacer los cortes de las muestras incluidas en plástico y se hacen cortes de unos cuantos nanómetros hasta una micra. Este es una teñidora. Esta tiñe automáticamente los cortes que hacemos en parafina y estas son las técnicas que usamos en el laboratorio. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que se hace en el laboratorio. Vamos a hablar de cactus columnares. Esta es una zona, unas montañas al sureste del estado de Puebla. Esta es cómo se ven estas montañas con cactus columnares. Hay muchísimos. Y entre estos cactus columnares existe esta especie, Cephalocereus columna trajani. Este Cephalocereus tiene algunas características. Las más distintivas es que tiene un cefalio. El cefalio es esta parte blanca, es una lana que le crece aquí al cefalio. Esa es una de las características. Y como tiene esta lana, se ve muy blanco. La otra característica es que este tallo en la parte de arriba se dobla. Por lo tanto, el nombre común de estos cactus columnares se les llama viejitos. Aquí tenemos un detalle de este cefalio, que es donde crece la lana, cómo se curvan este viejito. Y no sé si alcanzan a ver, pero aquí las flores no crecen en la parte de arriba del tallo, sino crecen un poquito al lado. Esta es una flor, esta es otra flor. Y viéndolas de cerca podemos ver la gran cantidad de lana que tienen y cómo están estas flores. Sacar una de estas flores cuesta muchísimo trabajo porque están súper enterradas en la lana y si aparte les digo que esto hay que estar trepado en una escalera a unos 6 metros de altura y meciéndose con el aire que sopla, no es nada fácil trabajar con estas flores. Aquí tenemos otra especie que crece en esta zona. Este es Cephalocereus tetetso. Este es un cactus columnar más ramificado, las costillas son diferentes y en esta especie las flores crecen en la parte de arriba del tallo. El tetecho, no produce esa lana y produce muchas flores. Estas plantas, estas flores abren en la noche porque son polinizadas por murciélagos. Bueno, en 1996, Vitti y colaboradores describieron un híbrido entre Cephalocereus, entre el viejito y entre tetecho. Y tiene características intermedias, es decir, las costillas se parecen más al tetecho, tiene un cefalio, pero este cefalio es muy chiquitito. Las flores crecen al lado, pero también crecen en la parte de arriba. Es decir, tiene características intermedias. Los autores que describieron esta especie mencionan que al parecer es estéril. Este híbrido es estéril. Las flores en este híbrido crecen arriba, tienen lana, pero no es tan abundante como el viejito, pero sí es más que el tetecho, ¿sí? Aquí tenemos un corte de los progenitores del viejito, del tetecho y el híbrido. Esta parte de aquí es donde crecen las anteras, es la parte masculina de la flor. Esta parte de aquí es donde se produce el néctar, es lo que van a buscar los murciélagos. Y esta parte de abajo es el ovario, aquí es donde están los óvulos. Como les decía, las flores abren en la noche, por lo tanto tenemos que trabajar de noche. Entonces llegamos a las 6 más o menos de la tarde y nos pasamos trabajando toda la noche hasta las 6, 7 de la mañana del otro día. Colectamos flores, tomamos medidas, hacemos algunas disecciones simplemente para ver a vista si hay granos de polen, si los óvulos en esta parte están bien formados. Es una inspección
muy rápida. Podemos ver, por ejemplo, en esta inspección rápida, que hay robadores de néctar. Algunos insectos hacen estos agujeritos y se roban el néctar, ¿sí? Entonces, pues, le ganan a los murciélagos. También en esta inspección rápida podemos ver que algunas flores tienen algún problema en la parte femenina y los óvulos no se forman. Son parte de la inspección que hacemos. También medimos cuánto néctar están produciendo, entonces vemos la cantidad de néctar y también medimos la calidad de néctar, es cuánta azúcar tienen las flores de los progenitores y del híbrido. Y este trabajo es la tesis de Gabriel Merino, su tesis de licenciatura, y él lo que hizo fue ver el desarrollo de los granos de polen de los tres, de los progenitores y del híbrido. Este es del viejito. El resultado es que produce granos de polen de manera normal. Del tetecho, los resultados son que produce granos de polen normal. Y el híbrido también produce granos de polen normales. Hace pruebas de viabilidad y los resultados son el 98% de viabilidad para el viejito, 97% de viabilidad para el tetecho y el 92% de viabilidad para los granos de polen del híbrido. Es decir, con estos resultados podemos decir que no hay esterilidad, al menos en la parte masculina. No se ha hecho el desarrollo del óvulo, pero hemos colectado semillas. Entonces, podemos adelantar que si tenemos semillas, seguramente se están produciendo óvulos. Otra cosa que hace falta es poner a germinar esas semillas para ver si son viables. Si germinan, pues va a ser un resultado. Así es que esta apreciación de que el híbrido es estéril, hasta ahorita parece ser que no es cierta. Otro ejemplo, Proquia crucei. Proquia crucei es un árbol que tiene estas flores, son las flores, estos son los tépalos de la flor, un acercamiento. Cuando abren esta flor, estas flores nos damos cuenta que son hermafroditas, pero son hermafroditas, pero tienen un dimorfismo, es decir, son hermafroditas, pero hay algunas flores que tienen un pistilo largo y otras flores que tienen un pistilo muy cortito, que casi no se ve. Tal vez no lo vean claramente, pero aquí este es el pistilo corto. Es muy chiquitito. Pero si lo vemos a microscopía electrónica de barrido, vemos que las anteras se ven bien, el pistilo largo y el pistilo pequeñito. Si vamos en la época que debe haber frutos, nos damos cuenta que no todos los árboles producen frutos, solo algunos árboles. Como ya habíamos marcado, habíamos puesto unas placas a las flores que tenían pistilos cortos y a las flores que tenían pistilos largos. Entonces a los de pistilos largos les pusimos pues que sí es como una hermafrodita, ¿no? Y la de los pistilos cortos, cuando uno lo ve, como no ve el pistilo, le pusimos pues este parece masculino. Carla, una alumna, esta es la tesis de Carla, licenciatura de una alumna, hace el desarrollo de los granos de polen en el morfo masculino, en el hermafrodita, y sus resultados son que el del pistilo corto produce granos, las anteras de la flor de pistilo corto produce granos de polen normales. Y las flores de pistilo largo, las anteras de las flores de pistilo largo producen granos de polen también normales. Es decir, no hay esterilidad en la parte masculina. Esta es la tesis de Rodrigo. Él ve la parte femenina. Este es un corte del estigma donde se ven células papilares, pero no se ven muy desarrolladas, no se les ve gran contenido. Y cuando lleva este pistilo al microscopio electrónico de transmisión, ve que pues, las células se parecen todas, ¿no? No hay gran diferencia, no está muy desarrollado. Y cuando hace cortes en el pistilo largo, se da cuenta que el estigma, las células papilares del estigma son más grandes, tienen contenido celular, y cuando las ve al microscopio electrónico de barrido, ese estigma es trilobular y se ven pues las células mucho mejor diferenciadas que en este estigma. Cuando hace cortes y ve el desarrollo de los óvulos, en el del pistilo largo se ve que hay desarrollo de óvulos de manera normal, mientras que en las flores de pistilos cortos los óvulos no se forman. Por lo tanto, esta planta, aunque es hermafrodita, funciona como una masculina.
¿sí? Y entonces, al final, se reportó que esta especie es androdioica. Es un reporte importante porque el androicismo no es común en la naturaleza. Teóricamente se dice que las especies pueden estar migrando de tener flores eh, hermafroditas a ser dioicas, etcétera. Por lo tanto, este paso, cuando una de las funciones, ya sea masculina o femenina, se está atrofiando, es un paso muy rápido. Bueno, a tiempos geológicos es muy rápido. Entonces es muy difícil observar este tipo de especies en evolución. Pero este es un ejemplo de lo que hacemos en el laboratorio. Son ejemplos de que estas técnicas, la biología reproductiva, nos ayuda a describir. Y eso es todo. Muchas gracias.